Dios te bendiga en este día tan maravilloso. Gloria al Señor. Bendecimos a tu familia, bendecimos a tus hijos de una manera muy especial. Sé que el Dios poderoso hará algo grande en ti. Hoy quiero hablar un tema muy importante basado en el sexo oral y anal en los cristianos. ¿Es pecado? Escuche bien. El sexo oral y anal en los cristianos es pecado. Muchos se han preguntado, ¿verdad? Esta pregunta que deja mucho en duda si esto es pecado, sí o no. Y hoy vamos a aclarar si es pecado. ¿Es pecado tener este tipo de práctica con tu pareja siendo cristiano? Esta clase de tema la gente lo ve como un tabú, o sea, no les gusta hablar esta clase de temas porque para muchos es pecado hablar sobre el sexo. Pero nosotros entendemos que el tema del sexo es como cualquier tema, como decir el tema de la política, el tema del deporte, el tema es igual que cualquier tema. Incluso este tema es importantísimo porque da educación a la pareja cómo tener el sexo, ¿verdad? No desordenado. Entonces es pecado dentro de los cristianos tener sexo oral o anal, ¿verdad? Pero nosotros al responder esta pregunta que surgen a muchos cristianos seculares, ¿verdad? Trataremos de responder esta pregunta no solamente por nuestra propia experiencia, sino por la palabra de Dios. Para muchos el sexo oral y anal es permitido para muchas personas, ¿verdad? Siempre y cuando se practique dentro del vínculo del matrimonio. Muchos lo ven normal en una sociedad cada día más liberal y moderna. Pero ¿será esto agradable a Dios? ¿Usted se ha preguntado esto? ¿Esto será agradable a Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Verdad? Antes de proseguir este tema, quiero aclarar que no hay ningún mandato explícito, o sea, en la palabra en ningún lado explícitamente habla sobre estos tipos de temas, ¿verdad? Directo en la Biblia no hay. Que diga no tendrá sexo oral o no tendrá anal, así tan claro y tan llano, porque es pecado, o sea, no lo aclara de esta manera. Pero si tenemos abundancia de principios que prueban que Dios condena este tipo de actos, yo quiero que analicemos algunos versículos, ¿verdad?, bíblicos. Por ejemplo, la Biblia dice, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, según Hebreo capítulo 13, versículo 4. La palabra honroso significa algo santo, escúcheme bien, algo sagrado. El matrimonio es el acto sexual, es algo sagrado para Dios. Escuche bien, según Génesis 1, 27 al 28. Pero el matrimonio se pervierte cuando solo sirve para propósitos indignos e inmorales y pierde la cualidad de ser honroso y santo. O sea, cuando usted comienza a hacer el sexo de una manera descontrolada y de tantas cosas como el mundo, poner que en posición aquí, en posición allí, haciendo tantas cosas raras dentro del matrimonio cristiano y un desorden en cuanto a la sexualidad, ya deja de ser honroso, ya deja de ser santo. ¿Por qué? Porque Dios no le agrada estos tipos de prácticas sin control. Escúcheme bien, sin control alguno, porque hay personas que cuando están en esos actos se olvidan, ¿verdad?, totalmente
de que son cristianos. Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, los gentiles tienen relaciones de una manera totalmente morbosa, tienen relación de una manera totalmente desordenada, de una manera descontrolada, no tienen control en su cuerpo. Esos son los gentiles. Para hablarle más claro, los impíos, los que no conocen a Dios, aquellos que son inmorales, aquellos que no tienen moral en lo que hacen. Estas personas tienen sexo descontrolado, concupiscencia, ¿verdad? Según en Tesalonicenses capítulo 4, versículo 4 al 5. Concupiscencia se podía traducir como una lujuria o deseo pervertido. Escuche bien. Dios llama a tratar las relaciones sexuales en santidad y honor y añade no como los gentiles que no conocen a Dios. Escúcheme bien qué es lo que pasa. Cuando una persona está en estos tipos de actos de relaciones sexuales con su pareja, no puede ni pensar en otra persona, no puede ni estar haciendo tantas posiciones, tantas cosas, porque puede ser que entre un espíritu de lujuria, entre un espíritu que ate, ¿verdad? Tu vida con un deseo pervertido, con un deseo que no es honroso, no es santo. Entonces ahí es que tiene problemas. Dios llama a tratar las relaciones sexuales en santidad y honor. Escuche bien. Y añade, no como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, los gentiles hacen las relaciones sexuales anal, oral, como quiera, porque ellos no conocen a Dios. Hay algo que le llaman la lascivia también. La lascivia es otra palabra sinónimo para referirse a una persona pervertida en acto sexual. O sea, cuando a alguien se le dice que tiene lascivia, es cuando es pervertido sexualmente. La lascivia es un fruto de la carne, según el apóstol Pablo. Escúchame bien, la lascivia trabaja en tu carne, en tu cuerpo. O sea, no deja que tú tengas control de tu propio cuerpo, porque una lascivia es un deseo incontrolable. Y este deseo te deja hacer la cosa, la práctica, con inmoralidad. Te hace hacer la práctica, ¿verdad? De una manera como los animales, una manera sin control. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Según Gálatas 5:19, me escuche bien, la lascivia trabaja así. La lascivia te introduce en lo que es el adulterio, ¿verdad? En lo que es la fornicación, en lo que es la inmundicia y en lo que es la lascivia. La lascivia trabaja con todo tipo de cosas, ¿verdad? Cuando ya una persona es inmoral con su pareja, ¿por qué es peligroso esto? Porque si te convierte inmoral con tu pareja y hace estos actos, ¿verdad? De práctica anal, en el sexo oral y de una manera descontrolada, puede hacer que entre la lascivia. Y cuando entra la lascivia te lleva al adulterio y te lleva también a la fornicación, porque un deseo incontrolado. Varón, pero ¿cómo te va a llevar al adulterio y a la fornicación? Claro, porque comienza a mirar otra mujer que no te corresponde y comienza a desear el cuerpo, el glúteo, comienza a desear la cintura, comienza a desear tantas cosas de otra mujer que no te corresponde, y por eso te das cuenta que ha entrado, ¿verdad?, a un nivel de lascivia, a un espíritu de lascivia. Desde esta perspectiva podemos afirmar que el sexo oral y anal es pecado. La misma naturaleza nos enseña, el ano fue creado para excretar materia fecal,
no para introducir algo dentro. Es el mismo principio usado con el homosexual, una desviación sexual. La mujer que permite esto se ha transformado en un objeto sexual más que una esposa. En otra palabra, están actuando peor que un animal. Escuche bien, porque hasta hoy en día los animales se reproducen de forma normal y natural, hablando del acto oral. Los animales, los análisis clínicos y médicos afirman que una buena parte de enfermedades en la boca es por causa del sexo oral. Una buena cantidad de microbios y bacterias se acumulan en los órganos genitales masculinos y femeninos. Basado en lo citado anteriormente, el sexo es tan santo y puro para Dios que el mismo acto está presente Dios, pues Dios está donde existe santidad. Escuche bien, o sea, que si no hay santidad en el acto del sexo, entonces Dios no está ahí. Donde hay, ¿verdad?, desorden, donde hay un deseo descontrolado, donde se está haciendo cosas inmorales, Dios no está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que donde hay sexo o relaciones, o se está haciendo el amor entre una pareja cristiana, Dios está ahí, porque el matrimonio es santo y Dios está ahí. Inmediatamente se hace el sexo descontrolado, ¿verdad? Entonces Dios se aparta de aquello. Entonces, ¿qué pasa? Pues Dios está donde existe la santidad. Aún en el sexo tiene que existir la santidad de Dios. Proverbios 5:15. No nos podemos imaginar que Dios estará presente en un sexo anal y oral. Léase Proverbios 5:15. El sexo oral y el sexo anal se considera entre los aspectos de la sodomía. O sea, ustedes saben lo que aconteció en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Todo el pecado inmoral que hubo allí, toda la práctica sexual que había allí, y por eso fue destruido aquel lugar. Término que proviene de los sodomitas y para referirse a toda clase de depravación sexual. El sexo y el matrimonio es sagrado y bendito y no debe de pervertirse o degradarse. Muchos usan el matrimonio como matiz para ocultar todo tipo de depravación. O sea, lo que estoy explicando aquí, yo he conocido personas que son hasta homosexuales, pero ellos se quieren tapar en el closet, ¿verdad? Y hasta se casan y hasta pueden tener un hijo, pero en sí les gustan los hombres. Eso es lo que está hablando aquí. O sea, la mujer se toma como un objeto, como una matiz, ¿verdad?, en el matrimonio, pero no es que quiere a esa mujer, no es que quiere estar con esa mujer, sino para ocultar mucha depravación que tiene esas personas. Los consejos de la sierva del Señor tampoco los podemos pasar por alto, aunque ella en la siguiente, ¿verdad?, en la siguiente manera aconsejan a las hermanas a que se cuiden y a que tengan, ¿verdad?, el sexo dentro del lecho de matrimonio sin mancilla, en santidad, delante de la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? El compromiso matrimonial cubre pecado del matiz más oscuro. Hombres y mujeres que profesan piedad rebajan su propio cuerpo por medio de la indulgencia de pasiones corruptas y descienden así por debajo del nivel de los brutos de la creación. Abusan de las facultades que Dios le ha dado
para que sean preservadas en santificación, honor. La santidad y la vida misma son sacrificadas sobre el altar de las bajas pasiones. Las facultades superiores y más nobles son colocadas bajo el dominio de las proporciones animales. Quienes así pecan no están familiarizados con los resultados, de tal manera de conducirse. Hombre y mujer un día sabrán qué cosa es lujuria y cuál es el resultado de gratificarla. Pasiones de tan baja calidad pueden ser halladas en el estado matrimonial, tanto como fuera de él, ¿verdad? El Instituto Sagrado debería preservar y acrecentar el respeto y la dignidad femenina, pero la feminidad casta, dignificada y deforme de la mujer ha sido consumida en el altar de las bajas pasiones, ha sido sacrificada para complacer al marido. Pronto perderá el respeto por el esposo, quien ni siquiera toma en cuenta las leyes a las cuales rinde obediencia a la creación bruta. La vida matrimonial llega a ser un yugo irritante, pues el amor se desvanece y frecuentemente toma su lugar la desconfianza, los celos y el odio. Ningún hombre puede amar verdaderamente a su esposa cuando ésta se somete pacientemente y como una esclava, proporcionándole todo lo que le requieran sus pasiones depravadas. ¿Qué es lo que está explicando aquí? Lo que está explicando es que si usted tiene una esposa, usted la pone como una esclava, que si usted quiere sexo anal, esa mujer deja que usted le haga el sexo anal. Que si quiere, por ejemplo, sexo oral, esa mujer deja que ella hacerle el sexo oral. Y la pone como una esclava, como sexual. Ya el hombre le va perdiendo mayormente, muchas veces, el respeto, porque la va viendo como una esclava sexual y no como una esposa. Entonces con esto hay que tener mucho cuidado de cómo se manejan los cristianos dentro de la sexualidad o dentro del matrimonio en cuanto al hacer el amor y tanta cosa. Entonces quería compartir este tema contigo para que tenga mucho cuidado. Aquí hablamos que cómo entra la lascivia, cómo ata a la persona, cómo hace que adultere. Todo comienza por un relajo, por algo que usted ve normal, por algo que usted ve sencillo. Por ejemplo, todo lo malo atrae, todo lo malo a la carne, a nuestro cuerpo, es bueno. Como por ejemplo, yo he escuchado a muchas personas que el tener sexo anal, eso le encanta y que es bueno para ellos. Y el tener sexo oral. Pero ¿qué sucede con esto? Que esto puede traer un nivel de depravación y de lascivia y de un deseo incontrolado en tu vida que pueda ser hasta infiel a tu esposo o viceversa, tu esposa pueda hacer muchas cosas de gravedad, la cual te lamente, porque puede ser que un espíritu de lascivia posee tu cuerpo y te ponga a hacer cosas vergonzosas que nunca tú por tu propia cuenta, por la costumbre, por la educación que te dieron en tu casa, nunca tú podías ejercerlo, pero el espíritu te puso a ejercer todo eso. En una ocasión conocí una señora ya avanzada en edad, una señora casi entrando a los 50 años, y me sorprende que esta señora tenía su hogar, tenía sus hijos, tenía su familia. Y me sorprende de repente que esta señora deja su hogar, deja su familia, deja sus hijos para andar con botellas de cerveza y andando con menores en pasola, en motores y amaneciendo en la calle bebiendo, porque la hormona de esta mujer se le había alborotado y esta mujer estaba descontrolada.
Vivió casi con todos los jóvenes de ese barrio, vivió casi con todos los adolescentes de ese barrio y tenía una hormona alborotada y descontrolada, de tal manera que perdió su hogar, perdió, ¿verdad?, su familia, la echaron de la casa, ella tuvo que irse alquilada a un lugar y en ese lugar metía una cantidad de menores y de jóvenes a que tuvieran con ella porque tenía un deseo descontrolado. ¿Qué entró en esta señora? ¿Qué pasó con esta señora? Una señora que tenía su hogar, sus hijos, ya el esposo de ella era mayor, ya ella estaba entrando también en edad y esta mujer de repente se comienza a comportar de esta manera. ¿Qué pasó? Un espíritu de lascivia tomó su cuerpo, entró en ella. Pongo este ejemplo para que tenga mucho cuidado cómo usted se maneja, porque si un espíritu de lascivia toma su cuerpo, nunca se acostumbrará a una sola persona. Entonces usted no va a poder tener un matrimonio, no va a poder tener un hogar, no va a poder tener sus hijos, su familia en la facultad del Evangelio para vivir en santidad y honestidad y honradez delante de Dios, sino que usted estará viviendo de cuerpo en cuerpo, ¿verdad? Y aquí es que la lascivia ató tu vida, ató tu mente, ató tu pensamiento y nunca tendrá un hogar estable. Así que mi gente, cuídate, ¿verdad?, de estar en todo este tipo de práctica o mejora la forma que lo estás haciendo o como lo hagas, no lo estés practicando ya más, sino vive honroso delante de Dios en santidad y en purificación, recordando que Dios está ahí en medio de una relación cristiana, en medio cuando usted está cometiendo o cuando usted está haciendo, ¿verdad?, la relación con su pareja. Dios está ahí, porque el matrimonio es santo. Inmediatamente usted entra a una depravación, Dios sale de aquel lugar. Entonces, queremos que Dios esté ahí todo el tiempo y no que salga. Entonces, mi gente, Dios te bendiga. Si te ha gustado este contenido, síguenos por el canal de YouTube como Emmanuel Jiménez Oficial y por la página de Facebook Pastor Emmanuel Jiménez y Profeta Emmanuel Jiménez. Dios te bendiga. Shalom Ubraja. Bendiciones.